estamos de vuelta, amables televidentes, en esta conversación con el padre Ricardo Falla alrededor del tercer libro de la colección de sus escritos que se están publicando y que lleva por título El campesino indígena se levanta, 1966-1982. Queremos aprovechar para mandarle un saludo muy cordial a aquellos que nos miran en el Quiché, en los municipios en Santa Cruz del Quiché también. En el segmento anterior estábamos hablando de por qué se levanta el campesino indígena. Yo solo quisiera hacerle una pregunta antes de entrar en otro asunto. Si esto que pasaba en Ixcán nos decía algo también de lo que pasaba en el resto de Guatemala, o aquí tenemos un caso muy especial con esa tierra y esa libertad y ese alejamiento del Estado, tal vez, ¿verdad?, donde estaban estos campesinos y estos guerrilleros. Bueno, sí, en todo el país comenzó a ser un hervidero, ¿verdad? Primero fue el movimiento guerrillero, ¿verdad?, en el oriente, en los 60. En los 60, ¿cómo no? Y después, en los 70, este otro oleaje, dijéramos, es como un levantamiento, un encrespamiento, y estaba en todo el país, ¿verdad? Yo lo vi, por ejemplo, alrededor del Quiché, de Santa Cruz del Quiché y de San Antonio y Lotenango y esos municipios, ¿no?, donde el CUC fue la organización campesina que articuló este levantamiento del cual yo estoy hablando aquí. En Ixcán no había CUC, no había esa organización, fue otro tipo de organización la que dio base para una organización, digamos, rebelde, ¿verdad? Sí, que fue la organización de las cooperativas. Así es, que es alrededor de las cooperativas en Ixcán, ¿verdad? Sí. Fueron una figura muy importante. Amables televidentes, es importante ir viendo cómo vamos entendiendo la historia reciente de nuestro país, y la presencia hoy del padre Ricardo Falla acá nos está ayudando, creo yo, muchísimo a ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, quisiéramos también ver un poco, entonces, cómo se fue articulando. Ya hablamos del primer encuentro, ¿verdad?, de la comida que desaparecía y los quetzales que aparecían ahí, ¿verdad?, en los primeros encuentros, pero sí fue habiendo una articulación muy compleja, ¿o no era tan compleja la articulación? No, compleja era, yo creo que era muy sencilla, ¿verdad? Fueron haciendo grupos con sus representantes o coordinadores de grupos, clandestinos todavía. Todo esto era clandestino, ¿verdad? Había una gran masa que algo sabía, y entonces se comenzó a dar la estrategia de la guerra popular de acuerdo a etapas que estaban previstas por la guerrilla, por el movimiento revolucionario, ¿verdad? Es decir, primero son las tomas de poblados, tomas armadas de poblados, ¿verdad? Después entran ya una etapa de guerra de guerrillas, ¿verdad? Después intentan en 1981 intentan tomar un cuartel. La guerrilla intenta tomar un cuartel en Cuarto Pueblo, ¿no? ¿Para qué? Porque ya tenían organizada una compañía. Pues no para matar a los soldados, sino que para recuperar las armas y organizar otra compañía. Pero no pudieron. No fue como en El Salvador, donde el FMLN tomó muchos cuarteles, ¿verdad? Aquí en Guatemala, la guerrilla guatemalteca no logró tomar ni un solo cuartel del ejército, ¿verdad? Este fue el caso, es como la prueba, ¿verdad? Y entonces ya en el 81, ahí, al ver este intento con fuerza guerrillera, entonces el gobierno, el ejército propiamente, el ejército cambia su estrategia, ¿no? Abandona ya todo lo que es desarrollo y se dedica únicamente a ver cómo logra la represión del movimiento guerrillero, pero para eso le hace falta quitarle las bases, ¿verdad?
las bases, que son la población civil, ¿verdad? Que es este campesino indígena que es, digamos, el protagonista de este libro. Sí. Ahora digamos, hablamos de que en el 66 llegan los primeros campesinos indígenas que colonizan Ixcán, ¿verdad? Sí. En los 70 llega la guerrilla, los primeros 16 guerrilleros. Luego vemos en el 81 ya un ejército muy al tanto de lo que ahí está pasando. Ese periodo, digamos, entre la llegada de la guerrilla y el 81, va llegando también entonces más ejército a la zona. Va llegando ejército, pero para ganarse el corazón y la mente de los campesinos por medio del desarrollo, ¿verdad? Entonces el punto, digamos, el punto crítico de la economía no era tanto la producción, porque había tierras, sino que era la comercialización. Entonces ahí es donde el ejército, por medio de los aviones Arabáez, ¿verdad?, hace la comercialización del café, del cardamomo, el traslado de enfermos, como un beneficio que está dándole a los campesinos, ¿no? Pero la organización del campesino con la guerrilla sigue creciendo y se dan enfrentamientos, por ejemplo, de emboscadas, hostigamientos, o el intento de tomarse el cuartel de Cuarto Pueblo, ¿no?, que fue, creo yo, el clímax. Eso marcó tal vez este cambio. Entonces, pero este libro no es un libro sobre la guerrilla, sino que es un libro sobre el campesino desde el punto de vista del campesino. Pero para explicar su levantamiento hace falta explicar el movimiento guerrillero, como ellos lo vieron, que estuvieron implicados en todo esto, ¿no? Sí. Bien, entonces comenzamos a ver un poco la reacción del ejército, ¿verdad? Ya deja de ser el interesado en el desarrollo y comienza a ser un ejército beligerante, digamos, en la actividad bélica, que reacciona entonces en contra de esa organización campesino-guerrillera, digamos. Hubo un momento después de del intento de toma del cuartel de Cuarto Pueblo, que fue como, yo no conozco los planes del ejército, ¿verdad?, pero uno los deduce por lo que sucedió, que a las creo que 2 semanas, o a la semana, se iba a inaugurar un puesto de salud, una especie de clínica, ¿no?, promovida por el gobierno en Pueblo Nuevo, ¿no? Y entonces esa clínica la destruyó el ejército. Claro que le echó la culpa a la guerrilla, pero no, sino que el ejército. Era como decir, miren, hasta aquí ustedes no tienen compostura, pues, ¿no? Esa fue el mensaje. Sí. Y fue entonces la reacción, y por esos meses debe haberse decidido la ofensiva estratégica a nivel del ejército, ¿verdad? Que comenzó en octubre, finales de octubre del 81, alrededor de Chupol. El libro del famoso Cholón Porras, por ejemplo, ¿no?, él habla de que después de la toma de Sololá vimos cómo llegaba el ejército, ¿no? Fines del octubre del 81, ¿no? En este libro, volumen 3, ya sí narra usted algunas de las primeras masacres. Sí, porque es la reacción del Estado. Pero son masacres todavía selectivas, ¿no? En el otro libro que viene, ahí es donde se trata de las masacres ya masivas, o que llamamos genocidas, porque tienden a hacer desaparecer la semilla del pueblo, ¿no? Entonces aquí trajimos unos huesitos de la masacre de Cuarto Pueblo, del 14, 15 y 16 de marzo. Eso ya no está en este libro, vendrá en el otro, ¿no? Estos me los dio a mí un catequista, que es el que, controla o supervisa un osario que tienen en Cuarto Pueblo, que se hizo después de la exhumación, ¿no? Pero ahí en Cuarto Pueblo no encontraron
huesos y calaveras y todo estaba allá, porque después de la masacre el ejército se fue y nadie entró ahí. Entonces estuvieron estos huesos, estuvieron bajo la lluvia, primero bajo el suelo. No hubo entierro, no hubo entierro y luego lluvia, viento y todo, ¿verdad? Entonces recogieron cajas de pedacitos de hueso. Supongo yo que un buen antropólogo forense puede decir, a este huesitillo, a ver si es de un dedo meñique o a lo mejor es de un pedazo de costilla o qué sé yo, ¿verdad? Lo mismo este otro, ¿verdad? Pero entonces este catequista Marcelino López Balam, él originario de San Martín Jilotepeque, ¿no? Él salió de esta masacre montado en su caballo, lo cuenta él. El ejército circuló el pueblo de Cuarto Pueblo en día de mercado, que era el 14 de marzo, un domingo, circuló el pueblo y comenzaron a disparar, y entonces la gente comenzó a salir por donde podía ir. Este Marcelino se montó en su caballo y el caballo recibió una bala en la cruz, cayó el caballo y Marcelino siguió corriendo, ¿no? Salvado por el caballo. Y luego dice que iba corriendo y a su lado iba una mujer corriendo con su pollo. Y la bala le dio a la mujer. Y el pollo siguió corriendo. Entonces, Marcelino corriendo y el pollo corriendo. El caballo muerto, la mujer muerta también, ¿verdad? Entonces, él ha mantenido como una devoción sobre estos huesos, ¿verdad? Son huesos. Y yo, cuando estuve en la montaña, yo logré recoger algunos de estos, pero aquí en Guatemala, pues nada está seguro, y hubo un asalto que me asaltaron en el carro cuando iba subiendo detrás de Santiago Atitlán, me pusieron un machete aquí y me quitaron la mochila y se llevaron los huesitos que yo mismo había recogido, ¿no? Ajá. Esos huesitos yo se los llevé al Papa Juan Pablo II. Esto es gracioso, pero así era, ¿no? Tuvimos nosotros una reunión los jesuitas en Roma y yo fui con estos huesitos y nos dijeron, no le hablen al Papa porque está muy cansado. Nosotros dijimos, ese Papa no era como Francisco ahora, ¿no? Francisco, no hay pena. Nosotros pensamos, a lo mejor nos va a regañar, ¿verdad? Pero no importa. Entonces yo dije, le voy a llevar al Papa para que me tomen una foto, ¿no? Y le llevé y le dije a Juan Pablo II, mire, estos son huesos de una masacre de Guatemala. Y entonces solo me dijo, ¿masacre? Sí, son huesos de una masacre de Guatemala. ¿Guatemala? Entonces el que venía detrás me pegó un empujón, ¿no? Porque no éramos una fila de gente, ¿no? Ya. Se terminó el encuentro. Se terminó, pero tengo la foto. De que llegaron de los huesitos. De que llegaron los huesitos hasta el Vaticano. Llegaron hasta el Vaticano que los viera, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que, amables televidentes, lo que nos narra el Padre Falla en su estilo muy sencillo nos está hablando al mismo tiempo de algo muy profundo. Tenemos aquí, diría yo, reliquias, ¿verdad? Son mártires, es gente porque yo ando con esto siempre. Anda con esto siempre y tiene un corazón de jade ahí también. Son reliquias, son recuerdos de estas masacres que fueron la reacción del Estado a la organización del campesino y su vinculación con el guerrillero, con los guerrilleros y con la actividad guerrillera en Guatemala a principios de los 80s. Yo creo que vamos a tener que ir aquí a un corte. Regresaremos en breve, no se vaya, mire las entrevistas que estamos pasando entre los segmentos y estaremos de vuelta para nuestro último segmento. Mi experiencia en este caso, ¿de dónde vino la selección
selección del tema. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí hacer una investigación sobre el levantamiento de la población en Michigan. Entonces lo que yo quiero decir es, la selección del tema ordinariamente no se hace en una oficina. Tal vez en una oficina se llega a la decisión última. En mi caso, la selección del tema fue un proceso de varios años, reflexionando tal vez de diversas experiencias. Yo menciono unas cuantas para mostrar cómo se va afinando esta decisión. Y me di cuenta que al estudiar a fondo un hecho, como era una toma de propaganda armada, adquiría una interacción. Se me iluminaban los ojos ante algo. Ahora sí entiendo de qué se trata. Ahí como que ya iba yo entendiendo de qué se trata. Entonces, ese gusanillo, el tema de investigación se va seleccionando gracias a un gusanillo que está en la mente y que le dice a uno, vamos a averiguar más. Llega el tiempo en que decimos nosotros, mira, ya estuvimos fuera, lo suficiente, tenemos que regresar a Guatemala. Pero ¿cómo vamos a regresar a Guatemala en la guerra? No, hay una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? La pastoral de acompañamiento en zonas de guerra. Acompañamiento. Estar con. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿De dónde viene? Para eso hacía falta entrar. Pero entonces se abrió el Michigan y nos encontramos que en el Michigan estaba la población en resistencia. Esa era la población donde íbamos a hacer y donde entramos para hacer pastoral de acompañamiento. Entonces, ahí ya la selección del tema de investigación estaba clara. Esa era la población donde íbamos a hacer y donde entramos para hacer pastoral de acompañamiento. Entonces, ahí ya la selección del tema de investigación estaba clara. Y como para poder hacer esa investigación, tú tenías necesidad de tener la visa de entrada a la zona de guerra. ¿Quién te iba a dar la visa de entrada a la zona de guerra? El ejército no. Entonces, los cotas, ¿no? La guerrilla. El EGP, en concreto, era el que dominaba en esa zona de resistencia. Entonces, hicimos como un pacto de caballero con el comandante del EGP, Rolando Morán, que era abierto al tema religioso, para poder entrar a hacer pastoral de acompañamiento. Pero como yo soy antropólogo y tenía el gusanillo, entonces yo explícitamente dije, voy a hacer pastoral de acompañamiento, pastoral, pero a la vez que pastoral, voy a hacer también